sánanos, Señor amado. En esta hora, Padre, traemos nuestro corazón tal como nosotros somos, necesitados, carentes de ti, Señor, y necesitamos en esta hora que usted nos hable, que usted nos ministre, que usted, Padre, nos llene, Señor, en esta hora. Le pedimos, Espíritu Santo de Dios, que en esta hora hable a nuestro espíritu, a nuestro corazón. Señor, quédate con nosotros en esta hora. Habla, Señor, a nuestro espíritu. Habla, Señor, a nuestra mente, a nuestro corazón. Queremos en esta hora ser llenos de ti, absolutamente llenos de tu presencia, Señor. Te pedimos perdón por cualquier falta. Te pedimos perdón, Señor, porque muchas veces abrimos puertas y en esta hora te queremos pedir perdón, Señor amado, si te hemos ofendido, si hemos contristado al dulce Espíritu Santo. En esta hora te pedimos perdón, poderoso Jesús. Gracias, Señor, por todo lo que va a hacer. Gracias, Dios mío, por cada milagro. Gracias por cada libertad. Gracias por cada sanidad. En esta hora, Señor, saca lo que nos sirve. Saca todo aquello, Señor amado, que no edifica. Saca todo aquello, Señor Jesús, que trae, Dios mío, daño a nuestro corazón. Padre, hoy, Dios mío, perdonamos, Señor, al que ha ofendido. Perdonamos a aquel que ha ofendido, Señor amado. En esta hora queremos estar conectados con el cielo. En esta hora queremos, Señor, estar conectados con el cielo. Queremos que nos hable. Queremos que nos ministre en nuestro corazón en esta hermosa hora. Padre, y te damos las gracias y te damos la honra en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bien, vamos a iniciar de inmediato con la meditación de la palabra del Señor. Hermanos míos, comparta el like, comparta esta transmisión que hoy traemos para la gloria del Señor. Hoy estamos en el mes de agosto, estamos en el 8º mes de este año 2020, donde donde hemos visto la mano de Dios, donde hemos visto su gloria en medio de estos tiempos. En medio de estos tiempos difíciles que estamos viviendo, pero hemos visto su mano de poder, hemos visto su mano de gloria. Así que glorifiquemos a Dios, porque hasta aquí Jehová nos ha ayudado, hasta aquí el Señor nos ha ayudado, y es por eso que no debemos nosotros de dejar de hablar de Jesús. Debemos siempre de anunciar, ¿verdad? El enemigo podrá venir como quiera, podrá venir de una forma o de otra forma, pero nosotros tenemos que mantenernos, mis amados, conectados con el cielo, siempre conectados con el Señor. Así que en esta hora mantengámonos conectados con Dios en este tiempo que traemos hoy, donde vamos a hablar bajo el tema plan y propósito. Pedimos al Espíritu Santo que sea Él hablándonos en esta hermosa hora de la noche. Bien, Jeremías capítulo 29, versículo 11, entramos ya de inmediato con la palabra, con la meditación. Jeremías 29, 11 dice la palabra: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Vea cómo dice la palabra de Dios: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. En otra versión de la palabra de Dios dice planes. O sea, porque yo sé los planes. En otra versión dice: porque yo sé los planes que tengo acerca de vosotros. Dios es un Dios de planes y propósitos, y el Señor nos está moviendo hacia adelante. El Señor nos está moviendo hacia adelante porque Dios tiene un plan, un propósito para tu vida y para mi vida. El Padre quiere que nosotros avancemos más allá de las circunstancias, más allá de los momentos difíciles que estemos pasando en este momento, que nosotros nos mantengamos conectados con el Señor y creyendo su palabra. Yo te quiero decir algo: el enemigo no está alegre de que los pastores, de que los líderes se estén levantando, predicando en estos tiempos. El enemigo no está contento de que un hombre o una mujer se levanten para predicar, para anunciar las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Yo te quiero abrir mi corazón a ti. El enemigo
no está alegre por lo que uno está haciendo, animando a las personas, llevando una palabra de esperanza a las personas. Por eso buscará la manera de cómo destruir ese plan de Dios en tu vida. ¿Sabes? De nosotros depende que esa asignación, que ese plan de Dios se cumpla o no se cumpla. Él es fiel y todo lo que Dios dice se hace, pero el hombre tiene una voluntad que Dios le ha dado. Esto es de forzarse, esto es de renunciar. Y son ataques que el enemigo va a mandar de una o de otra forma hasta la persona más cercana a ti. Puede ser usada para dañarte y para que no se cumpla esa asignación, ese plan, ese propósito de Dios para tu vida. Es por eso que nuestra mirada no tiene que estar puesta en el hombre. Es por eso que nuestra mirada no tiene que estar puesta en la circunstancia. Es por eso que la mirada no tiene que estar puesta en la tormenta que quizás te está dando, te está golpeando. Tenemos que tener nuestra mirada puesta en Jesucristo, porque de Él viene nuestro socorro y nuestra vida en Él está escondida. Por eso Él vendrá a atacarte, a dañar tu corazón. Pero para que se cumpla ese propósito, ese plan de Dios en nuestra vida, depende absolutamente de nuestra entrega, de nuestra dependencia que debemos de tener nosotros para con Dios. El enemigo buscará estrategias para dañar. El enemigo buscará la forma de sacarte de la iglesia. El enemigo buscará la forma de decepcionarte. El enemigo buscará la forma de hacerte una persona amargada, una persona que diga, ya no confío más en nadie. Porque Él conoce, el enemigo sabe que su plan, el enemigo sabe que su vida se ha terminado, el enemigo sabe que su tiempo aquí en la tierra se ha terminado y es necesario entonces que nosotros nos ubiquemos y busquemos a Dios en oración, en lectura en la palabra, en renunciar a uno mismo, porque Dios tiene planes y Él quiere que avancemos más allá de cualquier razón humana. ¿Qué significa propósito? Propósito es la intención original para la cual usted y yo, nosotros fuimos creados. La intención original de Dios, ¿cuál fue? Crear al hombre. Dice que el Señor visitaba a Adán y a Eva y se paseaba y platicaban. El deseo, el anhelo de Dios era poder compartir tiempo con la humanidad. Ese fue el propósito original de Dios para con el hombre. Pero ¿qué sucedió? En la voluntad propia del hombre, él mismo, escuche bien esto, él mismo hizo la división entre Dios y el hombre. ¿Por causa de qué? Del pecado. ¿Por causa de qué? De no entregar la voluntad al Señor. La intención original es que usted y yo seamos victoriosos. La intención original de Dios es que un día nosotros estemos con Él allá donde Él nos fue a preparar un lugar para que estemos con Él por la eternidad. La intención de Dios en este tiempo, en esta tierra, es que vivamos nosotros creyendo lo que Él tiene para nosotros y que avancemos, que no nos quedemos estancados, que no vivamos en amargura, que no vivamos nosotros, hermanos míos, en enojo, sino que nosotros vivamos, escuche bien, en ese propósito que Dios tiene para nosotros. Dice que Él tiene pensamiento de bien, pensamiento de paz, escuche bien. Entonces el propósito es la intención original. El deseo, el anhelo de Dios es que nosotros nos mantengamos, hermanos míos, en ese propósito, en esa asignación. Como te digo, yo en este tiempo que hemos estado de pandemia, han habido ataques, hermano. Han habido ataques, escuche bien, que ha dolido, porque el enemigo buscará la forma de cómo hacerte, hermano mío, que te pongas triste, que no avances más y que digas, bueno, ¿para qué voy a seguir si sigo en esto o está este ataque o está este problema? Pero es allí, hermanos, para poder nosotros cumplir el propósito de Dios para el cual nosotros fuimos creados, para su intención original. Esto es de lucha, es de forzarnos, es de morir a uno mismo, es de perdonar, es de soltar perdón, es de amar a aquel que te ha ofendido, hermano, de dejar que esa ofensa pase y que no dañe tu corazón. En la Biblia encontramos propósitos específicos y cada uno de nosotros tenemos una asignación, un propósito para este tiempo en el cual nosotros estamos.
Este tiempo en el cual nosotros estamos, hermanos, es un tiempo específico del cielo para nuestra vida, en el cual el enemigo, como te digo, buscará la forma de cómo distraerte, de cómo hacerte sentir mal, hermano. Pero es ahí donde tú te tienes que levantar, es ahí donde tú tienes que tener nueva fuerza y hablar al mundo entero de que Cristo viene, de que en Él hay salvación, de que en Él hay esperanza. Hoy en día la gente ha perdido la esperanza. Hoy en día la gente tiene más miedo que quizás temor a Dios o buscar el rostro de Dios. Hoy en día la gente, escuchen bien, tiene terror, pero lo que menos quiere es encontrarse con aquel que te da la paz. Por eso es necesario, tú tienes una asignación y el enemigo buscará la forma de cómo destruirte. Por ejemplo, te voy a dar ejemplos de ciertos hombres y mujeres de Dios. Está el caso de Noé. Noé tuvo una asignación. Recuerde que el pecado había llegado hasta el tercer cielo y la asignación que Dios le dio a Noé, que construyese el arca. Y Noé estuvo hablándole a una generación incrédula por 120 años. Escuche bien, la asignación de Noé era crear el arca para que toda esa persona tan solamente entrase a la arca y recibir salvación. Y Noé estuvo 120 años en su asignación, en ese plan de Dios, porque Dios le dio medidas para poder construir el arca, o sea, planes. Y el propósito, ¿cuál era? Salvar esa generación. Pero estuvo Noé 120 años hablándole a una generación incrédula. ¿Y sabes cómo dice la palabra de Dios? Que en eso, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Una generación incrédula que no le tiene temor a Dios, aún viendo las manifestaciones de Dios, aún viendo la mano poderosa de Dios, aún viendo la misericordia de Dios todos los días. La gente no está creyendo. Así sucedía en el tiempo de Noé. No creyó, aún viendo que Noé estuvo 120 años hablándole que venía diluvio, y la gente más bien se burlaba. Entonces, ¿cuál fue el plan de Dios? Que hiciese el arca, el propósito que todo el mundo se salvara, ¿verdad? Ese es el plan de Dios que tiene para con nosotros. Entonces, otro fue Josué. Josué cumplió su propósito de su asignación para ese momento. José no sabía lo que le esperaba. Él tuvo el sueño 2 veces. Pero José no sabía, para poder llegar a ser lo que el sueño le había dicho, tenía que pasar circunstancias difíciles, procesos difíciles. Pero escuche bien, había un propósito para ese tiempo. 13 años después de que de que José fue vendido, 13 años después llegó a ser gobernador, llegó a ser el principal de Egipto. Dice la palabra que fue a ser padre de Faraón. Oí bien, no era cualquiera. O sea, José no era ni el segundo, era más que el Faraón. Pero él no sabía. ¿Por qué? Porque había un propósito más allá. 13 años después se iba a cumplir eso para el cual Dios lo había asignado. Entonces, ¿qué pasó con José? José fue vendido, fue tirado a una cisterna, fue a la cárcel injustamente. Escuche bien, óigame, qué tremendo. No era algo fácil. A veces para cumplir las asignaciones tenemos que pasar procesos bien difíciles. Pero mire, en ninguna parte de la escritura se encuentra de que José empezó a murmurar, de que José empezó a decir: Señor, me mentiste en los sueños y mira dónde estoy. Mis hermanos me querían matar, me vendieron, ahora estoy en la cárcel. José en ninguna forma se empezó a quejar. Pero el propósito de Dios se tenía que realizar, porque 13 años después, a la edad de 30 años, José tenía que estar sentado en Egipto, en ese lugar, para poder llevar salvación a millones de personas. El propósito de Dios se tenía que cumplir. Ahora bien, el propósito de Dios en tu vida se tiene que cumplir. Hermano, tan solamente tenemos nosotros que creer en Dios y avanzar para que ese propósito se cumpla. Imagínate en lo que Dios tiene para tu vida, que tu familia sea salva, que mucha gente venga a los pies de Jesús en este tiempo que estamos, por medio de lo que tú estás hablando, por medio de lo que tú vas a compartir. Hay una asignación, hay un plan de Dios para tu vida, y quizás en ese momento vas a estar pasando alguna angustia, quizás en ese momento vas a estar pasando alguna tribulación, pero Dios tiene algo poderoso para tu vida. Como te digo, personalmente,
Yo he estado pasando por momentos bien difíciles, bien complicados, pero sabemos que Dios nos ha dado la victoria. Sabemos que para este tiempo nosotros nacimos y que vamos a cumplir ese propósito para el cual nosotros nos ha llamado. Escucha bien. ¿Cuál es? Como dice Jeremías 29:11, porque yo sé los planes, yo sé los pensamientos. Recuerda que nosotros somos una obra, un edificio en construcción, y si Dios empezó algo en nosotros, el Señor lo va a terminar. Pero ¿qué tiene que ver en mí? ¿Qué tiene que ver en ti? Perseverancia. Tenemos que mantenernos perseverantes. Noé, escuche bien, ninguno de esa generación se salvó, solo él y su familia, pero él perseveraba hablando, él perseveraba diciéndole. José, él no miraba todavía el sueño cumplido en él, pero él sabía que Dios le iba a dar ese cumplimiento, esa asignación para la cual José fue en ese tiempo su asignación dada para ese momento. Dice la palabra que José fue esclavo, pero le esclavizaron su cuerpo, estuvo con grilletes, pero su mente nunca fue esclavizada. Y ese es el problema que nosotros tenemos hoy en día. Pasamos tribulación, pasamos embates, y también nuestra mente está en ese asunto. José estuvo encarcelado, estuvo con grilletes, pero su mente nunca fue esclavizada. Su mente estaba conectada con Jesús. Su mente sabía que el Dios que le dio ese sueño se iba a realizar tarde o temprano, y sabía él que todo lo que estaba pasando, como dice la palabra de Dios, iba a ser para bien, iba a obrar para bien. Mis amados, podemos estar nuestro cuerpo golpeado, podemos estar nosotros nuestras emociones golpeadas, pero escuche bien, nuestra mente no está esclavizada. Tenemos que tener la mente de Jesucristo. Si tu mente te quiere traicionar y te quiere decir, yo para qué estoy en iglesia, o para qué voy a seguir a Dios, tú tienes que sujetar la mente a la obediencia de Jesucristo. José fue esclavizado, pero su mente nunca fue esclavizada, porque él sabía para el cual Dios lo había llamado. Dios a ti te ha llamado, hermana, hermano mío, para cumplir una asignación que solamente usted la puede hacer. José era el único. José tenía 11 hermanos más, pero José era el único que podía cumplir esa asignación para ese tiempo establecido. 13 años después, a la edad de 17 años, José fue vendido, pero 13 años después, a la edad de 30 años, fue a ser padre de Faraón. No fue a ser el segundo, fue a ser el padre, escuche bien, de Faraón. Y más adelante te voy a dar el texto bíblico. Gloria a Dios. Yo no puedo leer sus mensajes, pero después le vamos a estar respondiendo. Dice en Génesis capítulo 45, versículo 5, mi amado, por si acaso tú estás pasando algo tremendo. Ahora pues no os entristezcáis, ni os pese el haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Para preservación, como te digo, no importa lo que estás pasando, Dios está contigo. Y Dios está contigo. Y José le dijo a sus hermanos que no se sintieran tristes de haberlo vendido, de haberlo dado por muerto, porque para preservación de vida, escuche bien, para preservación de vida fue el propósito de Dios de que José estuviese siendo el padre en Egipto, para poder salvar miles de personas en ese tiempo de hambruna y de escasez. Por eso dice, porque para preservación. Dios en esta noche, Dios te tiene con vida. Dios a ti te ha dado palabra. Dios a ti te ha hablado de una y otra forma. Mantente conectado. Sigue al Señor, porque por medio de ti otras personas van a llegar. Por medio de tu testimonio, tu familia va a llegar. Escuche bien esto, el enemigo buscará destruirte, pero no podrá, porque Dios va delante de ti. Dios va delante de ti para animarte, para fortalecerte, para poder cumplir el propósito de Dios en tu vida. Dice la palabra de Dios que aun cuando José estuvo en la cisterna, aun cuando José estuvo en la cárcel, todo lo que tocaba prosperaba, porque Dios estaba con él y no lo iba a dejar, porque tenía que cumplirse una asignación. Isaías capítulo 14, versículo 27, dice la palabra de Dios, porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado, ¿quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién lo hará retroceder?
José llegó a ser padre, como les digo, de Faraón. Génesis capítulo 45, versículos 7 al 8, dice: y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación, porque había hambruna. Recuerdan el sueño: 7 años de vaca gorda, 7 años de vaca flaca. Por eso dice: Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de la gran liberación. Así pues, no me enviaste acá vosotros, sino que Dios me ha puesto por padre de Faraón. José no era cualquier cosa. José no era cualquier consejero. El Faraón, escuche bien, pedía consejo. Faraón estaba sujeto a José. La asignación de Dios, además, escuche bien, de salvar miles de personas en ese tiempo de hambruna, José llegó a ser padre, era el que daba consejo. El faraón se sujetaba a lo que José decía. Todo se requiere de esfuerzo, todo se requiere de obediencia, todo se requiere de buscar al Señor. Hermano mío, yo he visto personas que en este tiempo han dejado la oración. Qué poder, tremendo esto. Personas han dejado la oración, y cuando uno deja la oración, hermano, se desconecta absolutamente de Dios. Cuando uno deja de orar, cuando uno deja de leer la palabra, imagínate cómo vas a dejar de leer la palabra de Dios. Si esta es la que te da vida, esta es la que te enseña y que te escudriña a ti. No es tanto uno escudriñando la Biblia, sino que la Biblia te escudriña a ti. Me duele ver personas que han dejado el orar, que han dejado el ayunar, que han dejado el meditar en las Sagradas Escrituras. José, para poder llegar a ser padre de Faraón, él no se sentó a esperar de que Dios le diera. Él se esforzó, él se mantuvo su mente sana, él se mantuvo su corazón sano. ¿Por qué? Porque sus hermanos lo quisieron matar, lo vendieron, fue encarcelado injustamente. Él bien hubiera tenido rencor, él bien hubiera murmurado, pero no, él se mantenía conectado con Dios, y por eso todo lo que hacía era próspero. ¿Por qué? Porque él creía, él no ofendía a Dios. El caminar en Dios se necesita de esfuerzo, se requiere de obediencia, se requiere, hermano, de buscar al Señor. Si yo no oro, hermano, yo estoy lleno de mí mismo, de odio, de rencor, de murmuración. Hermano, eso hay. Cuando no hay Dios, lo que hay es uno, hermano mío. Juan el Bautista decía: es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Necesario que nosotros menguemos, que muramos nosotros mismos a nuestro ego, a nuestro yo, hermano. Óigame, por eso muchas veces lo que sale de la boca daña, ofende. Tenemos que buscar al Señor, esforzarnos en obediencia. Hay planes, hay propósitos, hay pensamientos de paz, hay planes, sí. Pero para poder llegar a cumplirse, yo tengo que esforzarme. Todos se lo queremos dejar a Dios. Esto es de esforzarse, esto es de morir a uno mismo, de negarse a uno mismo, hermano, a los placeres, al orgullo, a la desobediencia. Es de aborrecer todo eso y ponernos al favor de Dios, al servicio del Señor. ¿Sabe que ahí dice Salmo 105, versículo 15? Dice la palabra. Y él vino, Salmos 105, versículo 15. Salmo 105, versículo 15 dice la palabra. 105, versículo 15 dice: no toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Versículo 16: trajo hambre sobre la tierra y quebrantó todo sustento de pan. Fue en el tiempo de los 7 años de hambruna. Envió un varón delante de ellos, a José, escuche bien, que fue vendido por siervo. Afligieron sus pies con grillos, en cárcel fue puesto su persona. En otra versión dice que fueron con sus pies con cepo, y fue con grilletes
su cuello no tenía cómo moverse. Así fue la vida de José para poder llegar a esa asignación de poder liberar a una nación, de poder traer comida a un pueblo. Sigue diciendo, mire, por eso le digo, hermano, esfuércese, aun cuando estemos en momentos difíciles de persecución. Esforcémonos, porque todo lo que Dios dice, si yo me esfuerzo y me humillo ante Dios, se va a cumplir la palabra. Dice en el versículo 19, hasta la hora que se cumplió su palabra, el dicho de Jehová le probó. Se cumplió la palabra de Dios en José. Llegó a ser padre de Faraón, como dice ahí la palabra de Dios en el que leímos nosotros en Génesis capítulo 45, versículo 7 al versículo 8. Entonces, la palabra de Dios se va a cumplir, pero ¿quién te dijo que todo iba a ser color de rosa? ¿Quién te dijo que todo te iba a ser servido? No, tenemos que esforzarnos, tenemos que morir a nosotros mismos, hermanos míos. Tenemos que buscar al Señor. Hay planes, pero es necesario que nosotros le busquemos al Señor. Como te digo, hermano, te hablo personalmente. Este tiempo es maravilloso que hemos sentido la mano de Dios poderosamente cubriendo a su pueblo, pero también yo personalmente he pasado por cosas tremendas que solamente el Señor y yo lo sabemos. Pero sabemos, hermanos míos, que para este tiempo Dios nos ha llamado, que tenemos que predicar, hermanos, aunque todo se ve gris. Tenemos que anunciar a Jesucristo, hermanos, aunque todo quizás no nos está saliendo como nosotros queramos, pero tenemos que enfocarnos en el Señor. En ese tiempo José no sabía qué iba a pasar, pero de que se sabía que él iba a servirle a Dios, que iba a ser fiel a Dios aún en la cárcel, que él iba a ser fiel a Dios aún, hermano mío, con esos grilletes, con esos cepos, aún siendo afligido, él iba a ser fiel a Dios. Yo te quiero decir algo, aún en la tempestad, aún en ese momento difícil, complicado, seamos fieles al Señor, busquemos su rostro. Por eso te digo, hermano, cuando viene la crisis y no oramos, fácilmente el diablo nos destruye. Cuando nosotros viene la crisis, la tormenta, y no oramos y no leemos la Biblia, que es la que te escudriña a ti, somos blancos para el enemigo. Es como, ¿has visto tú alguna vez documentales en Nat Geo o en Animal Planet? Que los que van a cazar, ellos no van a buscar a los más fuertes, a los más robustos. Ellos buscan a los que son débiles, a los más pequeños, a los que ya están viejos. A ese el enemigo busca, a aquellos que se han descuidado. Y nosotros no tenemos que descuidar nuestra vida, hermanos míos. Usted dice que yo no miro nada lo que Dios ha dicho, pero tienes que esforzarte. Hay algo que está fallando ahí. La falta de oración. El que no ora no habla con Dios. Y lo que habla son cosas que hieren, cosas que más bien ofenden a Dios. Mientras mantengamos nuestros ojos en Jesús, nuestra mirada en los cielos, nuestro corazón en el reino y nuestras manos fijas en el arado, nada podrá afectarnos, nada podrá detenernos. Es el mismo Señor Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores, vino a cumplir un plan, vino a cumplir el propósito de Dios Padre. ¿A qué vino a hacer? A salvarnos, a darnos vida eterna. ¿Qué dice la palabra de Dios en San Juan capítulo 3, 16, que es el versículo más poderoso de que habla acerca del amor? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuál fue el plan de Dios? Rescatarnos de la ira venidera, rescatarnos de la condenación, podernos reconciliar. Esa fue la asignación. El plan de Dios era que tuviéramos cercanía, que ya no tuviéramos que esperar un tiempo que un ángel bajara o que un hombre, el Señor se le apareciera para poder hablar a una nación, a un pueblo. Él quiere tener comunión con nosotros. Él quiere comunión contigo todos los días. Escuchen bien, ese es el plan que Jesús vino a cumplir, el propósito de Dios. Por eso cuando el Señor estaba en la cruz ya para morir, dijo: consumado es. Todo se ha cumplido, todo se ha cumplido. Ahora, papá, usted puede tener acceso. El hombre puede tener acceso con usted y usted puede platicar con el hombre. Y sigue diciendo: porque no
envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Ese es el propósito, que todos nosotros alcancemos la salvación. Aleluya, que alcancemos la vida eterna. Jesús mismo se sujetó. Él mismo vino y el Señor oró, ayunó, se sujetó al Padre. Era guiado por el Espíritu Santo. Escuche bien, Jesús mismo era guiado por el Espíritu Santo. Entonces, hay asignaciones, pero tenemos que ser obedientes. El Señor nos dio salvación en la cruz cuando resucitó entre los muertos. Mira, hoy estamos nosotros esperando que Él venga para llevarnos. Pero si hay cosas que tenemos que cumplir en la tierra que todavía no hemos visto, seamos obedientes, esforcémonos. No todo nos va a caer del cielo, tenemos que esforzarnos. Dice la palabra que el apóstol Pablo, después de que perseguía a la iglesia, después a él lo perseguían. Dice la Biblia en Hechos 9:15, instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Era instrumento Pablo, así como usted es instrumento en esta noche. Usted, mi amado amigo, que no le has conocido, en esta hora Dios te llama para que le reciba como su Salvador y sea un instrumento para tu familia, que sea un instrumento para llevar las buenas nuevas de salvación a aquellas personas que no le conocen. El enemigo ha querido desde el vientre de tu madre, de tu madre, detener el propósito, el llamado, y abortar ese plan divino que Dios ha asignado para ti. Pero yo hoy vengo a decirte en esta noche, no te rindas, siga adelante, levántate, que viene la victoria. Esta palabra es para mí, mi amado. Desde que estábamos en el vientre, de ahí el enemigo está peleando. Por eso cada embate que estás pasando, tranquilo. Eso desde que está en el vientre, el enemigo ha querido destruirte, pero no ha podido, porque hay una asignación, hay un plan de Dios para tu vida. Jeremías dice, antes que yo te formara en el seno materno, te conocí, y antes que naciera te consagré. Desde que estabas en el pensamiento de Jehová, en el pensamiento de Dios, y después en el vientre de tu madre, desde ahí el Señor te escogió, desde ahí el Señor te consagró, desde ahí el Señor te santificó. Es por eso que tu ministerio es luchado, es por eso que tu tiempo de oración es luchado, es por eso que tu tiempo de santidad es luchado. ¿Por qué? Porque desde ahí el enemigo ha buscado la forma de quererte sacar. Pero Dios está contigo. Dios te ha consagrado. Dios te ha protegido. La iglesia, mi amado, tiene el propósito. Usted como pueblo de Dios, como hermanos que se congregan en su iglesia, usted tiene el propósito. El plan de Dios es que usted salga a anunciar de que Cristo viene, de que Él salva, de que Él sana, de que Él restaura. Y el plan es que no perezca nadie, sino que todos procedan al arrepentimiento, que todos logren llegar a salvarse. Es el plan de Jehová. Y en esta hora tú tienes que meterte en ese plan. Para que José llegase a ser padre de Egipto y poder alimentar no solo a Israel, no solo a Egipto, sino que dice que la tierra, todas las naciones iban a comprar, porque allí sí había abundancia. 13 años pasó José para poder ser padre de Egipto, para poder traer salvación a naciones. Yo no sé cuánto tiempo estás luchando, pero sigue fiel, sigue perseverando. No mires atrás, no mires al problema, no mires la circunstancia, no veas el virus, no veas esto que está pasando, no veas la economía, no lo mires. Mira quién va delante de ti. Hay propósito, hay asignación para tu vida. Como te digo, te estoy hablando con testimonio. No ha sido fácil el poder venir a predicar hoy aquí. No ha sido fácil, pero te voy a decir algo: hay planes y hay propósitos. Pablo decía, ¿quién nos podrá separar del amor de Dios? ¿Quién nos podrá separar? Dios con mi vida ha hecho cosas grandes, y cómo le voy a dar la espalda al Señor.
Por eso yo te digo, mi amado, esto es de esforzarse, esto es de ser valiente, esto es de mantenerse conectados con el cielo, esto es de morir todos los días, de consagrarse al Señor. Hay propósitos y ahorita la iglesia de Dios tiene que levantarse, no tiene que estar callada, tiene que predicarle a la gente, tiene que anunciarle a las personas, a los que no le han conocido, tiene que exhortar a aquel que se ha alejado y traerlo con cuerdas de amor, traerlo con amor, va a exhortar con amor, ¿verdad? Buscar a la persona, a la oveja que se ha golpeado y sanarla. Es tiempo, hermanos, de que le busquemos al Señor. Hay asignaciones, hay planes, se van a cumplir, claro, pero yo tengo que esforzarme. Padre, en esta noche yo le quiero dar gracias por permitirme, Señor, poder llegar a cada corazón y a cada vida en esta hora. Gracias por los pastores que están conectados, gracias por los hermanos que están conectados, gracias por los amigos que están conectados. Los bendigo, Señor, en gran manera. Padre, si hay alguien que no ha aceptado a Jesús, si hay alguien que no ha aceptado a Jesús, repita conmigo esta oración y diga: Señor Jesús, en esta noche yo me arrepiento de todos mis pecados, te reconozco como mi Salvador, abro mi corazón, entra en mi corazón. Hoy te recibo, Padre, como dueño y suficiente Salvador de mi vida. Te entrego mi voluntad, te entrego todos mis derechos a tus pies, Señor. Inscríbeme en el libro de la vida y no permites, Señor Jesús, que ninguna circunstancia me vaya a separar de ti, Señor. Padre, hoy en esta hora oro por los que están enfermos. Declaramos sanidad en esta hora, declaramos libertad en el nombre poderoso de Jesús. Toda tristeza, todo dolor, en el nombre poderoso de Jesús, sales ahora. Todo espíritu de enfermedad, Señor, cualquier nombre que sea, Dios mío, declaramos el nombre poderoso de Jesús sanando, liberando en esta hora. Sana esos cuerpos que están dolidos, esos cuerpos que están dolientes, Señor, en esta hora. Trae sanidad sobre sus cuerpos en el nombre poderoso de Jesús. Espíritu Santo de Dios, donde no puede llegar el hombre, llegue usted, Espíritu de Dios, y allí lo más profundo, órganos internos, sánelo a aquellos que están dañados, que se han dañado en el nombre poderoso de Jesús. Corazones que están rotos, corazones que están dolidos, sánalo, Espíritu Santo de Dios, en esta hora. Y te damos gracias, Señor, y queremos que toda persona sea avivada en estos tiempos. Queremos que tu derramar, Espíritu Santo de Dios, sea sobre cada persona que mire esta transmisión, este video, Padre. Gracias, Señor, por tu amor, gracias por tu favor, gracias por tu misericordia. Te bendecimos y te amamos, Jesús. Amén y amén. Así que gracias, mis amados. Gracias por haberse quedado en este tiempo con nosotros. Que Dios me les bendiga poderosamente. Les amo en el amor del Señor y por favor compartan este live, ¿verdad? Para que sea de mucha bendición para otras personas. Gracias, bendiciones.